bueno, y finalmente número 5, el contraste con el texto. Sidney Greidanus nos recuerda que no necesitamos un buen ejemplo en la Biblia para llegar a Cristo, sino que incluso los malos ejemplos nos muestran un contraste con Cristo. Porque a veces pensamos, bueno, si es un rey malo, ¿cómo podríamos predicar a Cristo de un rey malo? Pero siempre podemos hacer el contraste con Cristo Jesús. Incluso de los malos ejemplos, siempre nos llevan a Cristo Jesús. Cristo es mejor que David, que Sansón y que Moisés, por ejemplo, por decir algo, y sus pecados y debilidades contrastan con la perfección y el poder de Jesucristo. ¿Sí? Podemos pensar en Sansón, un hombre muy débil, por cierto, pero su debilidad contrasta con el poder de Cristo, con la perfección, con la pureza de Cristo. Y entonces al enseñar a Sansón, o de Sansón, podemos predicar a Cristo también. Y el malo debe llevarnos al bueno. Y el pecado a la victoria que Cristo logró en la cruz. Bueno, quería ver, para terminar, unos ejemplos. David y Goliat. Con David y Goliat, ¿cómo solemos escuchar como el principio que sacamos de David y Goliat? ¿Qué piensan ustedes? De lo que hemos escuchado en el pasado, cómo se predica, cómo se enseña. Sí, que David era un muchachito pequeñito, muy débil, que era un gigante, Goliat, y que tenía que confiar y obedecer a Dios. ¿Sí? Y nosotros también podemos vencer a los gigantes en nuestra vida. Si tu gigante es el miedo, entonces obedece al Señor, confía en Él y vencerás. Sí, más o menos, un mensaje de autosuperación. Pero la pregunta clave es, ¿quién es el David verdadero? ¿Somos nosotros David o Cristo Jesús es el David verdadero? Entonces, si predicamos así, ¿cuáles son los gigantes más poderosos de este mundo? ¿Cómo? La carne, el pecado, gracias Lucas, la ley y la muerte. Sí, creo que en esos 4 gigantes tenemos, ¿cómo? Los Goliat, gracias. Los Goliat son eso, la ley, la muerte, la carne y el pecado. Y David, o Jesús como el David verdadero, venció cada una de esas cosas contra todo lo que pensaba la gente de él. Como David fue contra el Goliat, un hombre mucho más grande, Jesús vino, se humilló y venció todo esto desde su debilidad, en un sentido, porque tuvo que morir, sufrir. Y nosotros, si vemos que Él venció los Goliat más grandes, en Él nosotros podemos vencer esos Goliat, que son los más graves, y si podemos vencerlos a ellos, también cuánto más fácil va a ser vencer el Goliat del miedo, por ejemplo. ¿Sí? Y así podemos enseñar y predicar David y Goliat. Una historia que se trata de Jesús. Bueno, pensé en otro ejemplo, Acán. ¿Cuál es el principio que normalmente se saca de la historia de Acán? Recordemos que Acán era aquel hombre que robó y escondió el tesoro debajo de la carpa y después tuvo que reconocerlo y lo apedrearon, ¿verdad? Con su familia. Entonces, ¿qué han escuchado? ¿Cómo se aplica ese pasaje? Sí, un principio moral, no debemos codiciar, debemos estar contentos con lo que tenemos, ¿sí? Pero, ¿cómo podríamos enseñar a Cristo Jesús también? Del pasaje. Yo pensaba en número 5, el contraste con el texto. Jesús es un contraste perfecto con Acán, ¿cierto? Acán quería algo que no tenía. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó a sí mismo, dejó la gloria del cielo para humillarse y vivir una vida de pobreza, una vida de sufrimiento,
de rechazo para para morir por nosotros los pecadores. Entonces, él hizo todo lo opuesto que hizo Acán. Y yo pensaba, pues, al enseñar de ese pasaje o predicarlo, podemos mirar detalladamente cómo fue la vida de Acán y ver esos contrastes con Cristo Jesús. Obviamente predicamos el precepto o el mandamiento de Dios también, pero no de una forma legalista, porque únicamente en la muerte de Cristo podemos obedecer. Entonces es predicar a Cristo y enseñar que en Él podemos hacerlo. Bueno, para terminar, ¿cómo predicamos o enseñamos Malaquías 3:8? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan ¿en qué te robamos? ¿En qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Bueno, eso predica, ¿verdad? En muchas iglesias es el pan de cada domingo. Dele con las ofrendas y los diezmos. Entonces es algo de culpabilidad. Si ustedes no diezman, entonces les va a ir mal, y si diezman va a haber abundancia. Pero ¿cómo podemos enseñarlo y predicarlo de una forma cristocéntrica? ¿Qué piensan? ¿Qué necesidad vemos cuando leemos esos versículos en nosotros? Necesidad espiritual. Ajá, ok, entonces Juana dice que no, Dios dice, o ve que no tenemos nada nosotros. Ajá, Dios siempre nos da. Muy bien, muy bien. Entonces vemos lo que no tenemos nosotros. También si miramos a fondo este mandamiento, no lo cumplimos. Porque quisiéramos ser generosos, pero en el corazón no lo somos por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Dios manda la generosidad, pero no somos generosos. Así que la ley nos muestra nuestra condición y nos muestra que no llegamos a su perfección con nuestra generosidad. Nos muestra nuestro pecado, nos muestra que no podemos. Pero Cristo sí. Sí, como dijo Juana, Dios vio nuestra necesidad, nuestra pobreza espiritual. Dios vio nuestra bancarrota espiritual y proveyó en Cristo Jesús todas las riquezas, y cuando aceptamos a Jesucristo, recibimos esa riqueza espiritual en Cristo, y eso nos libra para ser generosos con nuestros bienes y todo, porque vemos que Dios nos dio. Sí, como dice Pablo en 2 Corintios creo que es 9, el don inefable. O, ¿cómo es que dice? Bueno, dice que Dios dio su don inefable, quien es Cristo Jesús, y por eso nosotros damos, pero no de la culpabilidad, sino de la gracia que hemos recibido. Bien, entonces espero que hayamos podido ver algo nuevo hoy de cómo predicar y enseñar a Cristo Jesús con cualquier texto, y que sea una alabanza para Dios también. Porque yo pensaba en mi prédica, nuevamente, antes era más como dar unos principios, interpretar bien el texto, pero en toda la Biblia tenemos que ver el contexto más grande, que no es solamente Éxodo o Salmos o Juan, sino que la Biblia trata a Jesucristo. Y si no llegamos a Jesús por medio de ese texto, nos hemos quedado un poquito cortos en eso, porque debemos predicar a Cristo. Entonces que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, qué maravilloso es pensar en Cristo, Señor, pensar en lo que Él hizo por nosotros. Siendo nosotros pecadores, Señor, Él vino, nos amó, se entregó su vida por nosotros. Y Señor, en toda la Biblia vemos este enfoque en Jesús, en tu gracia, en tu amor, Señor, que para nosotros nos hace adorarte más, Señor, porque vemos tantas necesidades en nosotros, tantos pecados, Señor, y vemos tu perfección y tu gracia, Señor, el sacrificio de Cristo en nuestro lugar, y te pedimos, Señor,
ayúdanos a predicar a Cristo más fielmente de toda la Biblia. Ayúdanos a ver que toda tu gran historia tiene que ver con tu redención en Cristo Jesús, Señor, en lo que tú quieres hacer en este universo para alabarte y glorificarte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.